Shalom en el nombre de Yeshua a todo el pueblo de Israel que hoy en esta temporada celebra la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Bendiciones a toda la congregación internacional hebreo israelita Mi Redentor es Yeshua, a todos los que nos escuchan eh, en el canal de YouTube, en Facebook o en el grupo de WhatsApp de donde transmitimos en general, ¿no? En esta temporada de fiestas, la de otoño y la de primavera, se suele cantar, recitar ciertos salmos de las escrituras. Hay una serie de salmos y algunos de ellos probablemente en la temporada de primavera, cuando Yeshua, después de que partió el pan con sus discípulos, tuvieron el último ceder en el año de su muerte, invocó cantando, dice las escrituras, salieron al en Getsemani y aquí cantaron los salmos. Uno de esos salmos lo voy a compartir en esta ocasión con ustedes dentro de esta fiesta, ya que es un salmo de alabanza y estamos en un tiempo de gozo, un tiempo en cual tenemos que alabar al Elohim de los ejércitos de Israel. Hoy les voy a presentar el Salmo 113. En la festividad del Sukkot del año pasado hemos hablado sobre el Salmo 112. Ahora aprovecho y seguimos con los Salmos 113, y si Él nos permitirá, y si las condiciones serán apropiadas, vamos a seguir con los demás salmos. Las escrituras nos enseñan que el principio de la sabiduría es el temor de Adonai. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice en Proverbios capítulo 1, verso 7. Y en el capítulo 9, igual de Proverbios, verso 10, dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Adonai, y el conocimiento del santo es inteligencia. ¿Ah? Entonces, Adonai, nuestro Elohim, nos dice que no se alabe el sabio por su sabiduría, ni se alabe el valiente por su valentía, ni se alabe el rico por su riqueza, más bien en eso se alabe quien se alabaré, en tener seso y conocerme, porque yo soy Adonai, que hago merced, derecho y justicia sobre la tierra, porque en eso me complazco. Palabra de Adonai, ¿no? Son sus palabras. Entonces es bueno que tengamos sesos, como hemos visto en la presentación anterior. Él lanza un reproche, una reprensión hacia su pueblo, porque a este pueblo de Israel, que es duro de servir, le falta el seso. No se encomiendan al estudio de las escrituras para aprender sabiduría. Muchas veces actúa como insensato, y en lugar de recibir las palabras que vienen de las escrituras como instrucciones para sus vidas, desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Temer a Adonai. Entonces, y eso claramente viene cuando uno tiene conocimiento sobre él. Cuando uno adquiere conocimiento sobre quién es el Elohim de Israel, desarrolla inteligencia, por ende sabiduría, ¿vale? Por eso el conocimiento es poder, porque cuanto más conocemos a Él, más nos acercamos a Él, más reflejamos su imagen. Entonces, ¿para qué sirve el conocimiento? Siempre y cuando se junta con el Elohim, el conocimiento desarrolla el carácter de uno, reflejando su amor verdadero, la Javá, y obviamente un amor basado, respaldado por su brazo derecho, que es justicia. Bueno, pero como he dicho, nos vamos a centrar en Salmo 113. Voy a leer verso por verso y voy a tratar de resaltar algunas ideas, a presentar algunas palabras como de costumbre, como presentamos la serie Profecías al Día, texto por texto, y explicamos de a paso. Salmo 113, verso 1 dice: alabad, en la edición Corona de Jerusalén, alabad servidores de Adonai, alabad el nombre de Adonai. En hebreo se presenta 3 veces, se usa el verbo halelu, se usa 3 veces en el primer verso. Y el propósito de la repetición es resaltar la importancia que se debe dar en alabar al Elohim viviente. Por ende, el texto en hebreo suena Halelu Yah, Halelu Abdai Yehovah,
Halelu et Shem Yehovah, ¿vale? 3 veces se repite la palabra Halelu, ¿vale? El apelativo de 4 consonantes, que todos lo conocemos como Yod, Hei, Vav, Hei, de esas 4 consonantes en hebreo, se repite 3 veces en los primeros 3 versos. Y como saben, la repetición triple es para dar fundamento, para mostrar la inmutabilidad de un hecho. Presenta algo estable, como está una inclinación buena, respaldada, justificada en la vida de uno. Eso, cuando se repite 3 veces, ya da por sentado, es incambiable. Y por eso que se exalta, no por nada, 3 veces se nombra este apelativo. En la cultura hebrea, el nombre conlleva la esencia de la persona, su naturaleza y todo lo que es. Entonces, en el nombre de una persona se revela mucho más que un mero nombre, como en español, en latín, en todos los idiomas del mundo. Un nombre pues no expresa mucho, pero en el hebreo sí. En la cultura hebrea, no en el idioma, en la cultura hebrea, un nombre abarca mucho más que el mero nombre en sí. Cuando vivimos y oramos en el nombre del Elohim de Israel, estamos expresando nuestra confianza en todo lo que Él es. El pueblo de Israel es el siervo del Elohim viviente, y por eso el Salmo dirige esta palabra servidores de Adonai. No habla del mundo en general, sino es un salmo que se limita al pueblo de Israel, quien sirve al Elohim de Israel, y obviamente se extiende en ese sentido a los gentiles que se aferran al pueblo de Israel. Pero en este caso, el gentil que se aferra al pueblo de Israel ya no es considerado un gentil, sino, como dice en la Torah, parte de la misma casa. Una misma ley para uno como para el otro. En ese sentido, uno se funde con Israel, vuelve o se convierte en uno más. Así que, sea gentil, sea hebreo, los que adoran al Elohim de Israel forman parte de la nación hebreo-israelita en su identidad, en todo el sentido de lo que eso representa. Entonces, si un cristiano, por ejemplo, cree que sí, yo en cuanto a Abraham sigo la senda de Abraham, pues debe con su mente olvidar del concepto de cristiano, porque un cristiano, si se aferra a la fe hebrea, o un chino, hinduista, musulmán, quien sea, quien se identifica con Israel, con la fe de Abraham, se convierte en Israel. Deja de ser un gentil, deja de ser cristiano. Sale de la casa de su padre. Es llamado a abandonar su parentela, su religión, su culto, su deidad, para ser un hebreo israelita, ¿vale? Sumiso a todos los leyes de la Torah. Verso 2 dice, Salmo 113, bendito sea el nombre de Adonai desde ahora y por siempre, de la salida del sol hasta su ocaso sea loado el nombre de Adonai. Dice el verso 3, le he leído juntos porque forman parte de un mismo dicho. Por esa razón nosotros en esta ocasión comparto este tema para bendecir su nombre. Obviamente no el mero nombre, es porque a través del nombre que estamos alabando, cuando referimos al nombre del Elohim de Israel, en este caso, nos describimos toda la esencia de tu ser, todo lo que Él es, todo su carácter, su propósito, su deseo, lo que Él nos reveló independiente del tiempo pasado, presente y lo que será en el futuro. Es por lo que expresa su nombre al revelar quién es, cómo es, qué hizo, qué hace, qué hará. ¿No? La alabanza transcede de hecho los tiempos, hace a uno transcender los tiempos. En todo tiempo y en todo lugar, Él es digno de la alabanza porque sus obras son justas. Y no por casualidad les presenté que Él es es decir, se le da alabanza por lo que hizo, por lo que hace, por lo que hará. Porque esos son los 3 verbos que en hebreo es Yihye, Haya, Ve, Jove, ¿no? De donde cada letra inicial de estos verbos forman el apelativo Yihye, Haya, Ve, Jove, lo que conocemos
con el apelativo de 4 consonantes, el Shem HaMeforash, el nombre impronunciable, porque Yod Hei, decir Yod Hei Vav Hei es leer con 4 consonantes hebreas. No se pronuncia un nombre. Y describir lo que estas 4 consonantes expresan, en ese sentido los 3 verbos de tiempo, Hie, Haya, Ve, Jove, tampoco invocamos un nombre, ¿no? Es un apelativo, las 4 consonantes es un apelativo para que nosotros, al tenerlas en cuenta o al verlas cuando los leemos en las escrituras o cuando nosotros las escribimos, definimos o describimos hacia quién o sobre quién estamos hablando. En este caso, sobre el Elohim, que es el Elohim de nuestros padres, está con nosotros, estará en el futuro con nuestros hijos y con todo el pueblo de Israel hasta el fin de los tiempos, ¿no? Al fin de los tiempos, que será ahora dentro de 1000 años, ¿no? Cuando se cumplen el espacio de tiempo de 7000 años. Después será la eternidad y vamos a vivir en su presencia, en la presencia de su Padre. Amén. Para siempre. Verso 4 dice, Salmo 113, excelso sobre todas las naciones Adonai, por encima de los cielos su grandeza. En el Salmo 19, verso 1, dice lo siguiente, los cielos cuentan la gloria de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos, porque la propia creación es testigo de la grandeza del Creador. Si miramos hacia el cielo, todo lo que podemos observar en el espacio que hay entre la tierra y la bóveda celeste es una revelación sobre el poder del Creador. Así el cielo está anunciando la obra creadora de nuestro Elohim. Todo lo que vemos en la naturaleza está diseñado para mostrarnos constantemente la grandeza del Creador. Y créanos que hoy mismo estaba con mi esposa mirando por la ventana cuando nos hemos despertado la maravilla de las montañas y decimos, ¿cómo pudo hacerlo? ¿Cómo los pudo crear de esta forma? ¿Cómo la gente no puede temer y honrarle por hacer tan maravillas? ¿Quién puede hacer? Por eso los compara con él. ¿Quién como él? Pablo, Shaul, en Romanos capítulo 1 explica con claridad que el Creador ha puesto en la propia naturaleza suficiente muestra de su poder, de tal modo que nadie tiene excusa para rechazarlo o para hacer lo que es incorrecto. El capítulo es bastante concreto, no voy a entrar en detalle, les recomiendo que lean todo el capítulo. Le voy a leer verso 20, que es lo más relevante, muchas veces lo cito, porque las cosas invisibles de él, es decir, las cosas que no tenemos, que no conocemos sobre Elohim, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas. Toda la creación en conjunto, en realidad nos muestran la kavod, la honra, la maravilla, la potestad del Elohim viviente. Y por esa razón, no hay otro Elohim bajo la bóveda celeste. No hay en este mundo otra deidad que pueda compararse con el Elohim de Israel, y con toda razón podemos exclamar, ¿quién como Adonai, nuestro Elohim, que se siente en las alturas y se abaja para ver los cielos y la tierra? Verso 5 al 6 del Salmo 113. Bueno, la expresión se abaja es una palabra que les quiero comentar aquí un poquito. Es igual que humillarse en otras traducciones pueden comparar ustedes. Puede que parece un poco rara esta afirmación dirigida sobre el Altísimo, quien, ya que las escrituras en este contexto declara que se humilla al mirar hacia nosotros, y aún más cuando en el mismo contexto se describe su poder grandioso, ¿no? Cuanto más crea un contraste tremendo cuando el contexto describe su poder grandioso, de repente dice que se siente en las alturas y se abaja o se humilla para ver los cielos y la tierra. No sé si profundizan un poco, si pueden, si algún día cuando han leído este texto, han pensado qué es lo que quiere decir. Dice otro texto, creo que está en Salmo 8, verso 4.
¿Qué es el hombre para que de él te acuerdas? Y el hijo de Adán para que lo cuides. Es aquí donde se ve aún más el carácter bondadoso de nuestro Creador. Él, en el ser humano, en la criatura, en lo que Él hizo, dio al principio la expresión de su propio ser. Al menos este fue en el principio. ¿Ah? Al principio, cuando Él hizo a Adán y a su mujer, veía en ellos su propia expresión, su propia imagen. Por eso declara las Escrituras: creados a imagen y semejanza en cuanto a posición, dignidad, capacidad de razonar, estatutos, ¿no? Valor. Así fue hecho el hombre. Claro que es una actitud llena de humildad, que el Creador nuestro mire hacia sus criaturas ahora llenas de pecado. Y si es humillación simplemente mirar, cuánto más es andar en medio de un mundo degradado, y esto en una naturaleza semejante al ser caído. Es maravilloso ver quién es el Redentor más allá de su apariencia como un mero hijo de Adán. Rechazar lo que Yeshua HaMashiach, nuestro Elohim Redentor, nos proveó. Eso es pecado, que no tiene alguna otra posibilidad de ser redimido. Pecado imperdonable es rechazar a Yeshua en su naturaleza como Espíritu Kadosh, Santo. Esta cita es maravillosa porque revela el lugar de origen de donde vino nuestro Redentor, su carácter y su misericordia, su bondad al rebajarse a condición de pariente cercano, una igual en naturaleza como nosotros, y esto para que revele el poder que reside dentro de sí. Y esto lo indica en el verso siguiente, ¿no? Este poder que reside dentro de sí lo revela el propio verso siguiente, el verso 7. Dice: ¿por qué vino? ¿Por qué manifestó él? ¿Por qué se humilló y bajó? Porque bien dice las Escrituras, el que subió, dice Pablo, Shaul, ¿quién subió? Nosotros sabemos bien que subió Yeshua. En Hechos capítulo 1, verso 11, creo, indica claramente que los discípulos, quedaron maravillándose, mirando cómo él se alza y fue cubierto de una nube, mientras los malaquín les preguntaron: varones israelitas, ¿por qué están mirando así? ¿No? Él volverá de la misma forma, es decir, una forma física lo vieron, en la misma forma física real volverá. Entonces, ¿quién bajó? ¿Quién subió? El que dice mismo Shaul dice: el que bajó primero es quien subió. Tomó los dones y entregó dentro de su comunidad la facultad, la potestad necesaria para que la obra redentora siga avanzando hasta la fecha. Y nosotros gozamos del poder, de la autoridad, de la administración que Él es el Ruach, entregó y dejó en manos sobre ciertas personas que Él eligió conforme el Espíritu consideró oportuno. Entonces, el que tomó los dones del cielo es el que subió, pero el que subió es el que vino primero. Entonces, ¿quién es el que bajó del cielo para luego subir? Coger los dones y traerlos a los hombres. ¿Y por qué vino? ¿Por qué describe que se humilló de tal modo? No solamente al mirar, lo enfaticé, expresando porque Él vino y se hizo carne, tabernaculizó entre los suyos, puso su morada temporal entre los suyos. Es lo que escribe Juan, el término griego que aparece en Juan, capítulo 1, donde describe: y la palabra se hizo carne y moró entre los suyos. Tabernaculizó, puso su shuka entre nosotros. ¿Vale? ¿Por qué? Eso, aquí se ve la maravilla y la misericordia de su carácter
lo que expresa el verso 7, Él levanta o para levantar del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre. ¿Por qué? Porque el pobre está en muladar, porque él está en polvo el desvalido. Cuando Él lo creó a su imagen y semejanza, ¿no? Bueno, es aquí la obra que corresponde al Goel, a nuestro pariente más cercano. Por eso esta cita es maravillosa para presentar quién es el Jiejaya de Jove, el que estuvo, el que es, el que será, el Elohim de Israel, el Elohim viviente, a quien se le honra, con quien no se puede comparar bajo el cielo. ¿Quién es este Elohim que levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre? Es aquí donde se ve la grandeza de nuestro Elohim y quién es Él. Todas las demás deidades demandan un montón de cosas a sus feligreses. La roca de Israel, en cambio, no pidió. Él nos dio. No reclamó algo a cambio, no reclamó sacrificios alguno, sino que cuando el pueblo tuvo sed, dio agua. ¿Qué recibió a cambio? Desgracia de parte de su pueblo. Pero ese es el principio activo que determina el amor de Elohim, actuar en justicia hacia nosotros, y nosotros que seguimos, porque por eso la instrucción es alábenle su pueblo, los que alaban a Elohim, su pueblo, los que se funden con él, reciben para dar, se convierten, ¿no?, a la imagen y semejanza de su ejemplo, de su instructor, de su maestro. Y es lo que él hizo para su pueblo. De la roca salió agua y salió sangre también. Él se rebajó hasta nosotros, tomó los dones celestiales y le entregó al hombre. Nuestro Elohim, primero, nos dio todo lo que necesitamos y solo después nos pide lo que corresponde por nuestra parte hacia Él. Porque, obviamente, si nosotros decimos que lo amamos, pues tenemos que mostrar eso. Y Él, con razón, dijo, el que me ama, guarda mi Torá. Porque nos dio su Torá, es el don que Él nos dio a favor de nosotros desde que esta nación de desvalidos, que estaban en la tierra de Egipto, en el muladar, los convirtió a través de la Torá, de los valores de la Torá, de esos dones maravillosos que están en las instrucciones, en ser una nación. Y el propósito de todas las leyes es ayudar a uno, convertirle en rey y sacerdote a su imagen y semejanza, en virtud y valor. No en unos oficios, no en que tenga unos títulos, ¿no?, sino en posición, en la dignidad, en el valor, en la virtud que corresponde a tales personas. Él se humilló para poder levantarnos de la condición de pobres esclavos. El polvo de la tierra, como el estiércol, el muladar, describe la situación del ser humano esclavo del pecado, sin virtudes, de todo buen carácter. Son algunas palabras, bueno, se puede profundizar muchas más, pero yo simplemente les comparto la idea para no alargarnos mucho en esta ocasión. Es la redención quien ayuda al hombre a volver a su estado glorioso. Y es por eso que el Redentor, aquel que es exaltado en este salmo, quien se humilló mirando favorablemente al ser humano, hacia el ser humano, vino a levantar, manifestar una vez más su poder grandioso, al revestir el estado de un pobre, revestir, a revertir, ¿no?, el estado de un pobre mendigo, de un poderoso, en un poderoso y virtuoso rey sobre la tierra, de un esclavo en ser un poderoso rey. Y verso 8 continúa, dice el verso 7, levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre. ¿Para qué? Lo que le acaba de decir antes, para sentarle con los príncipes de su pueblo. Los levanta a una posición
que de esclavos los convierte en amigos, y de amigos, un amigo en la necesidad llega a ser como un hermano, ¿no? De aquí se, se acerca más en identidad a pariente cercano. Por ende, un hermano es coheredero, y con razón se sentarán conmigo en mi trono, como yo vencí y me senté en el trono de mi Padre. ¿Vale? Acentúo eso, mi Padre, porque Yeshua tiene un Padre, entienda el que escucha, porque hay algunos que, aunque explico bastante claro y repetidas veces que Yeshua es el Padre de Israel, y el Padre de Israel, quien es Yeshua, tiene a su propio Padre, ¿vale? Por ende, siempre hablamos de dos personas cuando hablamos del plan de redención, del proyecto, el propósito para cual Yeshua vino como Ben Adán, como Mashiach, para redimirnos. ¿Con qué fin? Con el fin de conectarnos o reconectarnos con su Padre. ¿Vale? Siempre hablamos de dos personas cuando hablamos del plan de redención. Siempre y cuando hablamos del Elohim de Israel, vamos a hablar de una sola persona. Y esta única persona es Yeshua. Es el que hizo el cielo y la tierra. Es el Padre, el Esposo, el Rey de Israel, el Redentor de Israel y de todo aquel que quiere ser o recibir la bendición en Abraham. Para sentarle con los príncipes de su pueblo. Pueden leer en Primera de Reyes, capítulo 16, verso 2, una cita evidente en este contexto, para que tengan una referencia extra. El último verso, una vez más, por excelencia, describe al Elohim de Israel como Goel. Goel significa redentor. Y este último verso, verso 9 del Salmo 113, sobre el cual estamos hablando, describe a Elohim de Israel o lo revela como Yeshua. Lo identifica ser Yeshua. Perdón, el ruido se va a escuchar un poquito más fuerte. Son un rebaño de ovejas que se acercan. Dice, él asienta a la estéril en su casa, madre de hijos jubilosa. Este verso es citado del cántico de Ana, que se encuentra en 1 Samuel verso 8 del capítulo 2. 1 Samuel capítulo 8 verso 2. Ana fue la madre del profeta Samuel, para quien no saben. En las tradiciones y leyes antiguas, la mujer sin niños no tenía una posición firme en la casa de su marido. Y si éste fallecía sin marido, sin dejarle un hijo varón, la mujer carecía de recursos. La esterilidad era señal en aquel momento de desgracia. Pero Elohim es quien provee. Él es el Elohim Jireh, ¿no? Elohim que provee. Y como soberano Elohim nos regaló muchas promesas, pero a ser nuestro Redentor también, Él es quien las pone por obra. Eso es el amor y la justicia, ¿no? Es por su supremo amor que gozamos de un montón de promesas de su parte, pero es debido a que Él también es justo. Y por su justicia es que podemos vivir, disfrutar, sentir de forma efectiva el cumplimiento de sus palabras. Hoy vivimos en tiempo cuando Jerusalén, la madre de Israel, es como Ana, estéril. Pero Él asegura, y su promesa es un hecho, aunque aún para nosotros es futuro, ¿vale? Él asegura, si leen, porque Él prometió en Isaías 54, verso 1, que hará realidad el retorno a Jerusalén a todos los hijos redimidos de Jacob. En una presentación anterior, creo que el Shabbat pasado, no, hace dos Shabbat, hemos citado también de profecía del Tanaj, donde grande era el gozo de la madre Jerusalén como símbolo, como si fuera de una madre, el regreso de sus hijos. ¿Quién me engendró a estos hijos? ¿No? En Isaías 54, verso 1, Él nos da poderosas promesas, pero los presenta desde los días de Isaías como un hecho que será realidad de nuestros días. Bueno, grande sería la alabanza en aquel momento, como grande fue la alabanza de Ana cuando Elohim de Israel le brindó tener un hijo. Así serán consagrados a Adonai los hijos de Israel cuando Ana
consagró al Elohim viviente a su unigénito. De la misma forma, el papá de Yeshua consagró a su unigénito para ser nuestro maravilloso redentor. A Yeshua la honra por lo que hizo a nuestro favor y a su papá por lo que nos brindó mediante su hijo. Aleluya. Amén. Shalom a todos. Beshem Yeshua.